En Duralex Sedlex cumplimos 20 años de transmisión ininterrumpida gracias a tu sintonía. Con el patrocinio de OCRA, Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, renovamos nuestro compromiso contigo de ser el mejor programa jurídico de la televisión en Morelos. Duralex Sedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes a quienes nos ven hoy por redes sociales. Buenas noches a quienes nos seguirán el viernes por el canal Easy. Agradecemos por su atención a este su programa Duralex Sedlex, a don Mario Croswell y a OCRA que nos permite llegar esta vía transmitiendo nuestros programas. Hoy ya casi 22 años ininterrumpidos de transmisión, ahora con esta nueva normalidad pues transmitiendo vía Zoom. Agradecemos hoy a don Roberto Salinas Ramírez la presencia en este programa, en esta entrevista. Él preside la organización Morelos Rinde Cuentas. Y en días pasados, Roberto, bueno, ya hemos estado en algunos programas, nos ha hecho favor de acompañarnos en entrevistas similares, y en días pasados veíamos una investigación, como las muchas que ha hecho Morelos Rinde Cuentas, pero hoy en especial del Ayuntamiento de Cuernavaca, con un histórico en relación pues, a endeudamientos, a compromisos adquiridos, a pagos no hechos, a incrementos en el gasto público, incremento en los servicios y contrataciones hechas algunas veces de manera directa o imprecisas porque no se tiene la información. Hoy me gustaría, Roberto, que compartieras con nosotros esta investigación que hicieron, como lo hicieron en aquella ocasión con el Congreso del Estado. En este caso nos preocupa y nos ocupa el Ayuntamiento porque han sido varias las declaraciones que ha vertido el presidente municipal en relación a la deficiencia económica que se encuentra el Ayuntamiento, a la afectación que tiene esto a la obra pública, en lo que hoy determina él, dará necesidad a hacer un recorte de personal fuerte, ya lo vino haciendo pues a principios de esta pandemia o mediados, y pretende seguirlo haciendo. Entonces me gustaría, don Roberto, que nos compartieras cuál es la condición y situación que guarda el Ayuntamiento, el histórico que tienen ustedes ya dado, obviamente, en los rubros en los que han detectado anomalías, y que nuestro público juzgue por sí mismo cuál es la circunstancia que guarde, cuáles serían las mejores opciones, de acuerdo a la experiencia que tienen ustedes, que pudiera tomar el Ayuntamiento para darle pues, cabida a esta reestructura, readministración, a una rendición de cuentas más clara de la que tiene hasta el día de hoy, pero sobre todo un beneficio directo a los ciudadanos en relación a las aportaciones que hacen, el costo-beneficio de lo que nos cuesta la administración municipal. Bienvenido, Roberto, gracias, buenos días. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo y platicar de este tema que sí nos parece relevante. Pues Cuernavaca es la ciudad capital del estado de Morelos y como comentas, hoy en día o en los meses pasados se ha hablado de la problemática económica que está presentando el municipio, pero justo en los momentos en que tiene más presupuesto, justo en los años en los que ha alcanzado el mayor monto del presupuesto total del municipio. Por ejemplo, en 2019 el municipio tuvo ingresos por 1.562 millones de pesos y en 2018 1.573. Este monto es superior a cualquier otro año, incluso de aquellos en los que Cuernavaca obtuvo un crédito que hoy en día está padeciendo y que comentaremos más adelante, en donde su presupuesto 2010 fue de 1.520 millones. Entonces, justo ahora cuando el municipio tiene más recursos es cuando está padeciendo más. Y creo que es muy importante hablar de este tema y comentarlo porque las consecuencias las estamos viendo en la falta de infraestructura, en las condiciones en las que están las calles, nuestros jardines. Entonces, es un problema que termina afectando a la vida de los ciudadanos, a la forma en que conviven, en que se desarrollan, en que ejercen el trabajo, la convivencia. Entonces, esto pues afecta en general a toda la ciudadanía y nos parece que adoptar medidas de transparencia, de difusión de lo que está sucediendo, de la problemática, sí, hay que hacerlo, pero también de cómo salir adelante. Entonces, pues sí, ojalá que esto sirva también para que a partir de ello podamos encontrar qué es lo que hace falta para mejorar Cuernavaca. Okay. Vamos directo entonces sobre los datos, si quieres un poquito histórico en relación a estos ingresos-egresos, porque como bien comentas, ya tiene pues muchos años la administración, me recuerdo desde la época creo que en la que llega Sergio Estrada, en donde se trasladan los recursos de lo que era el impuesto predial, que antes administraba el gobierno del Estado,
y a partir de esa fecha es precisamente el municipio quien incrementa, creo que en 600 millones en aquella ocasión, el ingreso por cuestiones de predial. Pero a partir de ahí se han venido dando una serie de incrementos hasta llegar a los 1.500 y fracción de millones de pesos que dices hoy administra el municipio, pero que desafortunadamente, con base a esa mala administración, mala práctica que se lleva a través de la contratación, en algunas ocasiones, indebidamente de servicios, como el caso de la basura, por ejemplo. Hoy vemos que ese contrato de basura ha costado un monto superior a, no sé, 101% de lo que costaba administraciones anteriores, y que se desconoce desafortunadamente cómo se licitó, cómo se adjudicó, quién tiene en qué condiciones ese contrato, pero nos está costando muchos miles de millones de pesos y no sabemos realmente si se están debidamente administrando, si se aplicó debidamente ese contrato o no, y dónde está toda esa millonada, y no tomar decisiones a la ligera, de decir, pues vamos a despedir gente porque esa es la forma en la que podemos mejor administrar el recurso, ¿no? Sí, así es. Y yo creo que para comenzar a ver cómo está Cuernavaca, qué es lo que tiene, yo creo que es muy importante también identificar que estos recursos están divididos o podemos dividirlo en dos partes. Los recursos propios, que son aquellos que se obtienen por recaudación del municipio, como el pago del impuesto predial, por derechos, ahorita hablaremos de ellos, y la otra parte son los recursos federales. Por ejemplo, el gobierno del estado, el 93% de los recursos son federales y solo el 7% son los que recauda el mismo. Pero en este caso, los municipios tienen un mayor ámbito o margen o tienen más rubros en los que pueden cobrar a los ciudadanos. Entonces, los impuestos propios o los recursos propios del municipio están más o menos balanceados con los federales. Por ejemplo, en el 2019 hubo recursos federales por 814 millones y recursos propios por 748. Casi van al 50%, aunque algunos años los recursos propios han sido mayores que los federales. En este caso, 2019 es al revés, fueron más federales que locales. Bajó la recaudación local cerca de 50 millones de pesos, que esto es considerable. Entonces, una vez... ¿Eso lo podemos atribuir a la pandemia, supuestamente, como lo ponen de pretexto? No, porque esto fue 2019. 19. Estamos hablando de datos de 2019, aún no tenemos los de este año. Seguramente habrá una baja en la recaudación o quizá también los recursos federales de lo que se han quejado los municipios. Tendremos que esperar unos meses más a ver cómo estuvo el 2020. Seguramente tendrán problemas, pero ya veíamos arrastrando una baja en la recaudación desde el año 2019 en los recursos propios del municipio. Y justo ese tema que es muy importante es el del predial. Nosotros en Moro Rinde Cuentas llevamos cerca de 4 años tratando de entender qué es lo que pasa con la recaudación del impuesto predial, de saber cuánto realmente es lo que se recauda, cómo se recauda, en dónde lo están haciendo bien o mal, pero no lo hemos podido hacer por falta de información, porque el municipio no la quiere presentar, no nos la entrega, no podemos analizarla correctamente. Y ahí lo que hemos visto por los datos que están reflejados en solicitudes de información o bien en los estados analíticos de ingreso, es que la recaudación del impuesto predial ha estado muy variada. O sea, aunque tuvo una estabilidad entre los años 2010 a 2013, un crecimiento, de repente se aumentó mucho en el año 2014, pero volvió a bajar. En el año 2014 se recaudaron 208 millones de pesos de predial. En 2019, 193, es decir, estamos recaudando menos que en el año 2014, después de 6 años. Entonces, algo está pasando ahí. Nos parece que falta transparencia en este ámbito de la recaudación del predial y en muchos otros más, donde ahí podría ser una buena parte de recursos que se inviertan. Nosotros creemos que analizando y entendiendo cuánto se recauda incluso por colonia, podríamos también identificar cómo se puede aplicar mejor el predial, pero lo que hemos visto, y nos los ha contestado el municipio de Cuernavaca en otras solicitudes, es que todos los recursos del predial van a una sola cuenta y de ahí se distribuye para fondo, para el gasto corriente. Es decir, los recursos que se está recaudando de la sociedad no se están aprovechando para invertir. Entonces, parte de lo que podría realizarse es que, a ver, si yo recaudo tanto de una colonia, voy a tomar parte de ese recurso en la misma colonia para las calles, los jardines, el alumbrado, etcétera. Pero no está siendo así. No sabemos a dónde va el recurso y termina en gasto corriente. Y de ahí es algo que también hemos identificado.
que lo que tiene que ver con los sueldos o con la nómina ha estado creciendo pues de una manera muy rápida en el municipio de Cuernavaca. En el 2019 se ejercieron 738 millones de pesos, cerca del 50% de los recursos se van a pagar la nómina del municipio. Y en los últimos 2 años, de 2017 a 2018 y 2018 a 2019, aumentó el 9% el gasto en la nómina, lejos de aquel 5% que se le incrementa en la nómina a los trabajadores, pues este está incrementándose 9%. Y el mayor incremento, donde se disparó mucho, fue entre el año 2012 al 2013, que incrementó casi el 50% de la nómina. Venían 397 millones en el año 2012 y se incrementó en el 2013 a 576 millones. A partir de ese momento se disparó la nómina y empezó a subir también de una manera más acelerada. Entonces, la mayor parte incremento, perdón, te interrumpo, pero ese incremento de nómina, ¿hablamos de incrementos salariales o incremento de la planta productiva de personal? ¿Es mayor contratación o un aumento directo al salario? Fueron las dos cosas. Habitualmente se incrementa entre el 5 y 7%, más o menos 5% a los trabajadores, pero ha aumentado el número de trabajadores en el municipio. Eso es lo que ha hecho también que se tenga que aumentar el costo de la nómina. Tenemos la información, ¿no tendrán ustedes la información? Por ejemplo, ¿cuánto ganaba el presidente municipal en el 2012-13 y cuánto gana actualmente? No lo tenemos ahorita en este momento, pero sí está disponible, se puede solicitar. El alcalde está ganando en promedio 80,000 pesos, más o menos en sueldo bruto. Quizá en sueldo neto sean cerca de 60,000, 65,000 pesos ya netos. Además de los gastos que tiene de representación, etcétera. Eso es más o menos, y los regidores están en cerca de 50,000 pesos sus percepciones. Las netas, más todo lo que demás que... gasto de celular, personal, apoyos, etcétera, etcétera, que con eso te vas a 150, 160,000 pesos aproximadamente, ¿no? Sí, sí, correcto. Así es, eso es también parte de los gastos que se tienen. Por ejemplo, los regidores también tienen adicional otros gastos para gestiones. Entonces, es un recurso más que está ahí y que se eroga para pues, diversas actividades de ellos. También de esta parte que nos ha llamado mucho la atención es en el gasto de lo que comentabas, de los servicios de recolección de residuos sólidos o de basura, que también hemos identificado que se ha incrementado muchísimo. ¿Por qué? Más o menos el gasto que se tenía de forma anual estaba entre los 90 o hasta 120 millones de pesos. En promedio el gasto era de 105 millones de pesos, más o menos. Y así venía desde el año 2009, que fue de 92 millones de pesos, y se incluía incluso el lavado de plazas públicas, etcétera. En el 2018, el gasto por este rubro fue de 123 millones de pesos. Y en el 2019, se presupuestaron 150 millones de pesos, un aumento de cerca de 27 millones de pesos, ¿no? Y decías, bueno, pues a lo mejor hay que valorar si va a ser más eficiente el servicio, etcétera, etcétera. El incremento quizá no era mucho, pero no se ejercieron 150, se terminaron ejerciendo 248 millones de pesos, el doble de lo que sucedió en el 2018. Y entonces nosotros también, al tratar de identificar cómo fue la contratación del servicio, pues no encontramos la información en la Plataforma Nacional de Transparencia, que hay un rubro en el que ahí se deben de colocar todos los contratos de bienes y servicios, contratos de obra pública o cualquier otro contrato, y la forma en que se adjudican, y no está la información. Entonces no sabemos, aparentemente fue una adjudicación directa, y bueno, esto también tendría que analizarse, porque por el monto tendrían que hacerse una licitación pública donde puedan concursar todas las empresas que quieran, tratando de buscar la mayor oferta o el mejor presupuesto para Cuernavaca. Entonces, y deja de eso, la autorización del incremento en el gasto. Si tú tenías presupuestado y autorizado 150 y te gastaste 248, ¿quién autorizó un incremento de esa magnitud en un contrato que, como se comenta y se tiene la información, no fue licitado, fue adjudicado directamente, ya de suyo incurre en responsabilidad de una educación sobre 150 millones, una doble responsabilidad, la autorización, porque esto se autoriza a través del presupuesto, cuando se pone a disposición del cabildo, el presidente municipal y los señores regidores levantan su manita aprobando el gasto público y aprobaron un incremento, un gasto de 150 millones extra a lo ya presupuestado, pues ahí tenemos problemas, siento yo.
Sí, y no nada más es en este rubro, lo que Sí, también no, me queda claro. identificamos es que más o menos en el 90% de todas las partidas presupuestales tuvieron una diferencia entre lo que se programó y lo que se ejerció de más del 5%. O sea, prácticamente en todas las partidas no se logró el objetivo que se tenía en la programación del gasto. Entonces, sí hay una falta en la programación y en el ejercicio del gasto, y seguramente tiene que haber responsabilidades administrativas para quienes están haciendo esta programación y que no están cumpliendo con el gasto, porque también tiene que haber una disciplina en la aplicación de los recursos, desde la programación y en el ejercicio, en la aplicación del gasto. Entonces, no está sucediendo así, y este desorden finalmente lo que lleva es quizá a contratar de una manera discrecional, de una manera que le puede costar más a los ciudadanos, que no se está eficientando el gasto y termina afectando en otros rubros, como por ejemplo el de obra pública. Y es No ahí hay obra donde pública. prácticamente no hay No. obra pública. Esta ha descendido de manera abismal en los últimos años. Prácticamente la inversión en obra pública, o sea, la reparación de calles, ampliar el alumbrado, en agua y drenaje, saneamiento, todo lo que tiene que ver con mejorar la ciudad, con mejorar su infraestructura, es prácticamente nulo. ¿Por qué? En el año 2019, el gasto en obra pública o en inversión pública fue de 33 millones de pesos. De los 1.500 que tuvo de presupuesto, únicamente fueron 33 millones, que representa solo el 2.1% del total del presupuesto. Entonces, por eso podemos entender que la ciudad está tan descuidada, con poca inversión, con calles tan abandonadas, con una mala imagen urbana, porque no se le invierte. Entonces, continuamente se está deteriorando, y esto pues ha sido así al menos en los últimos 7 años. No hay interés en beneficiar a la ciudad, en mejorarla, en cuidarla, sino se está deteriorando día a día. Lo vemos con las fugas de agua, por ejemplo, con las calles, cómo se encuentran, pues porque no se le está cuidando. Entonces, si no hay inversión, la ciudad va a seguir deteriorándose y va a haber un momento donde de plano, o sea, ya no haya forma, se tendrán que invertir miles de millones de pesos para poderla rehabilitar, pero ese recurso no lo hay, no lo tenemos. Entonces va a ser un trabajo en los próximos años, y se tendrá que ver de dónde vamos a poder obtener los recursos para que Cuernavaca pueda mejorarse y parar las condiciones en las que está en este momento. Claro, a ver, hablábamos que fue del 2012 al 2013, donde se incrementó un 45% en relación al rubro de gasto de servicios personales, salarios, que decíamos que si era contratación o era aumento salarial. Esto representaba de 397 a 576 millones. 2012-2013, si mal no recuerdo, era Jorge Morales Barú, del presidente municipal. Estamos hablando del PRI en el 2012-2013, cuando se incrementa un 45% los gastos de servicios, que es contratación de personal y aumento salarial. Y de ahí, por lo que ha venido subiendo a partir de ese 45%, los salarios de allá para acá y la contratación de personal, ¿no? Sí, así es. Tuvo ese gran salto en el 2013, comparado con 2012, de casi 200 millones de pesos, y se disparó el 45% el pago de la nómina. Y entonces, después en el 2014 bajó un poco, bajó cerca de 10 millones de pesos, más o menos, pero volvió a subir. Y a partir de esa fecha, del 2014, ha estado incrementándose, y en los últimos 2 años, 2018-2019, incrementó casi el 10% el presupuesto. Entonces, le estás aumentando al gasto corriente, le estás aumentando a la nómina, al personal, estás ingresando más personas al municipio, pero por otro lado estás descuidando la inversión, estás descuidando el cuidado de la ciudad, el mantenimiento, la mejora. Entonces, y esto va a afectar en diversos rubros, puede afectar la economía de un lugar al estar tan deteriorada, las condiciones, la seguridad. También se puede hacer inversiones en temas de seguridad, pero no se está haciendo. Entonces, la verdad es que hemos visto un abandono en la inversión de la ciudad, en su cuidado, y creo que estamos teniendo ahora las consecuencias de varios años de mala administración, y que si no se cambia la forma en que se ejercen los recursos, en que se transparente y cómo se aplican, vamos a continuar así todavía, y si se puede más, se puede todavía ir peor. Sí, por supuesto. Sí, tenemos que buscar la forma en que cambien estas condiciones. Aquí tendríamos que echar mano del Congreso del Estado, que pues nada y lo mismo,
porque desafortunadamente a ellos corresponde el calificar precisamente los presupuestos ejercidos, y hoy, si desafortunadamente no tienen ni siquiera la tingencia de ellos mismos poderse de acuerdo en cuestiones trascendentes del Congreso, difícilmente lo harán observando estos presupuestos que habrán de presentar ahora a final de año los municipios, y mucho menos mandatar investigaciones para efecto de referenciar en dónde está indebidamente ingresado ese dinero, que pues cuesta mucho trabajo que el municipio lo recaude, cuesta hoy mucho más trabajo que la federación administre recursos a los municipios. Hoy precisamente la federación está recortando lo que tú decías, la inversión en el Fortasec, que es precisamente en el rubro de seguridad pública, que muchos municipios lo empleaban como caja chica, como el ZAPAC, por ejemplo, que también debe tener un huecototote ahí del tamaño del mundo, que ustedes ya han investigado en muchas ocasiones el mal manejo que se hace a través del ZAPAC, de las pipas, del recurso, del ingreso, del egreso y demás. Entonces, si va sumando todo esto, pues sí, menudo problema va a tener el ayuntamiento, y hoy dice el presidente que corriendo gente va a solucionar el tema. Debería empezar por bajarse el salario, por ministrar los recursos prioritariamente, transparentemente y a través de licitaciones públicas, y no andar dando contratos a diestra y siniestra y sin ninguna observación a la norma, ¿no? Tenemos 5 minutitos, mi Roberto, si quieres resumimos, compactamos la información, qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos, y cuál sería tu opinión de qué podríamos, como en este caso lo comento, hacer para mejorar esta situación. Sí, muchas gracias. Yo creo que, y como comentas, estamos ahora inmersos en un tema de complicidades. ¿A qué me refiero? Las cosas no funcionan en el Congreso, no hay transparencia, porque las cosas se discuten y se debaten al interior, ¿no? En lo obscurito. Entonces, el Congreso no funciona y no hace tampoco su responsabilidad de vigilar a los municipios en este caso. El Poder Ejecutivo Estatal también está inmerso en una problemática de eficiencia en cuanto a la aplicación de programas, a lo que realiza, no se ve para dónde vaya. Y los municipios, el Poder Judicial también, por otro lado, con sus divisiones, nos faltan todavía magistrados, los municipios también con sus problemas económicos, con falta de transparencia. Entonces, al parecer, a nadie le conviene que las cosas se mejoren, porque si no sale pus de todos lados. Entonces, yo creo que el punto allá es que la sociedad le toque también el insistir, en reclamar, en exigir de una manera también ordenada y profesional, donde digas, oye, ¿cuánto tienes de recursos? ¿Cómo estás recaudando? ¿Cómo lo vas a invertir? En la medida en que las instituciones abran información, en que se transparenten cómo están usando los recursos, el gasto, y qué es lo que van a hacer también, ¿no? Porque no conocemos cuáles son las prioridades del próximo año del municipio. El proyecto, claro. Comentado, no dicen qué va a invertir, de lo que va a reducir de nómina, cuánto lo va a hacer y por qué. También cómo va a atender esas resoluciones de la gente que va a despedir para que después no se venga en laudos que ya no se pueden pagar. Entonces, tiene que haber una adecuada planeación, pero a la luz de la transparencia, discutido con la sociedad, con los actores, con las cámaras, con los colegios, con la academia, con quien sea, pero tienen que salir estos temas a la luz. Si las instituciones públicas continúan tomando decisiones en lo obscurito, vamos a continuar viendo errores y fallas que van a terminar siendo complicidades, y vuelvo a decir ahí, como lo que pasa en el Congreso, las cosas no avanzan, no salen, porque todo lo están discutiendo en la opacidad, en el interés de los grupos o de los partidos que están inmersos en ello. Pero entonces, creo que una de las formas de poder mejorar y cambiar las condiciones en las que estamos es la transparencia, es poner las cosas a la luz de la opinión pública, a discutirlas, a dialogar, y creo que así podríamos encontrar una mejor forma de salir adelante en lo que necesita, en este caso, nuestra ciudad, Carlos. Pero hoy, para rematar y para acabar de complicar la situación, nos vamos a campañas. El Congreso empezará, los diputados hoy, a buscar su reelección, los presidentes municipales a brincarle, a reelegirse o a querer ser diputados. Entonces vamos a entrar en un año económicamente sumamente difícil, con pandemia, sin ingresos transparentados y con gastos mucho más elevados en aquellos que van a aplicarse para sus campañas, y que hoy la ciudadanía va a doblemente pagar el plato. Uno, con la falta de ingresos que tiene en lo personal por la pandemia. Dos, en lo que los ayuntamientos pretenderán recaudar en este momento para efecto de mal administrar, como lo están haciendo, y llevarse una pizcachita o pizcachota a sus campañas. El Congreso desatendiendo más de lo que está haciendo hoy por hoy su responsabilidad de obligación, porque finalmente no está haciendo lo que debe de ser.
y hoy se van a campaña, pues menos, se abandona toda la situación de lo que es la administración pública, importándoles más el beneficio personal en campaña de ambos sentidos, municipios y Congreso, y los ciudadanos, bien, gracias, a votar pues por la mejor opción que se tenga, si es que se tiene, y abandonados por su Congreso, abandonados por sus municipios, y pues ojalá y Dios nos proteja y nos cobije, porque pues finalmente no vamos a tener una mejora. El correr gente no es la solución, el mal administrar los recursos y no aplicarlos prioritariamente y el no observarlos por parte del Congreso nos va a llevar a un caos en estos próximos meses por venir. 2 minutitos, mi querido Roberto, si nos queremos despedir con algún mensaje, a la orden. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que, como vemos, las condiciones para Morelos no son las mejores en el ámbito que queramos ver, legislativo, ejecutivo, judicial. Es un tema muy complicado y yo creo que a partir de eso los ciudadanos tenemos que darnos cuenta de lo que hemos hecho o hemos dejado de hacer, ¿no? Nuestra participación no nada más es cada 3 años, porque ya van a venir otra vez a contarnos cosas los candidatos y ahora van a ser 20 partidos políticos más independientes. Entonces, tenemos que en verdad hacer un trabajo y un esfuerzo de razonar verdaderamente el voto, de quiénes son las personas que nos están pidiendo, de lo que han hecho, porque a veces se nos olvida 15 días para atrás lo que hicieron o dejaron de hacer, y tenemos que tener en cuenta que de nosotros también depende que podamos avanzar o cambiar las condiciones en las que estamos. Debemos tomar decisiones no con las tripas, sino nada más, sino bien pensados, con la cabeza y con la conciencia de que queremos lo mejor para Morelos. Entonces, creo que nos toca desde ahora, no esperarnos hasta junio del próximo año, nos toca desde ahora hacer una evaluación de lo que han hecho nuestras autoridades y de lo que pretenden hacer para los próximos años. Muchísimas gracias. Al contrario a ti, Roberto, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen y nosotros seremos los únicos responsables de lo que a partir de hoy y para los próximos años, no por una despensa, no por un dinerito, no por una falsa promesa, seguir incurriendo en la misma falta de responsabilidad. Pues al fin, mejor no voto, que hagan lo que quieran, o voto por quien no debo y luego me arrepiento. Pues esperemos que nos haya servido un trienio más de experiencia a la situación. Gracias, gentil público, por seguir su programa Duralex Lex. Gracias a OCRA por permitirnos llegar hasta sus hogares. Don Mario Croswell. Nos vemos en el próximo a la serie y nos vemos el viernes por Easy con este programa ya editado para ustedes en televisión. Hasta el próximo a la serie, Roberto, quedamos a la orden. Gentil público, tengan ustedes un excelente día. Gracias. Y pasen un excelente fin de semana. Hasta el próximo a la serie. Buenos días y buenas noches. En Duralex Zedlex cumplimos 20 años de transmisión ininterrumpida gracias a tu sintonía. Con el patrocinio de OCRA, Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, renovamos nuestro compromiso contigo de ser el mejor programa jurídico de la televisión en Morelos. Duralex Zedlex, conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura.